La presidenta de Ciudadanos, Karima Omar, ha valorado en la presentación de los candidatos de la formación que lidera en Ceuta el compromiso para lograr un cambio en la ciudad de todos ellos, calificándolos como las personas idóneas para representar a Ceuta y darle una voz silenciada durante muchos años. En este aspecto solo tengo que darles las gracias por su valentía, por vuestros valores y principios que no tienen precio, por dar este paso al frente y representarnos, si así lo desean los ceutíes, el próximo 28 de abril. La otra cuestión que quisiera destacar es que si los ceutíes el próximo 28 de abril deciden depositar su confianza en Raquel, Tamara y José Manuel, habrán conseguido para Ceuta 3 candidatos que voy a repetir, que tendrán muy claro que lo primero que tienen que hacer es trabajar por los intereses generales de Ceuta y tener una representación vetada para Ceuta desde hace ya décadas. Cada uno de los candidatos ha explicado los motivos por los que se considera idóneo para el puesto, comenzando por José Manuel Gómez, quien además de ahondar en sus raíces ceutíes, su infancia en el parque de bomberos o el cuartel de la policía, ha hablado de los valores que le han formado como persona comprometida. Siempre he sido un demócrata y en esos valores y en los de respeto y amor al prójimo he educado a mis hijos. Aunque siempre me ha interesado la política, nunca me había implicado en ella tan directamente. He tenido inquietudes que me han llevado siempre a participar en manifestaciones de repulsa contra el terrorismo y por la unidad de España, en organizar desde el AMPA manifestaciones reclamando un instituto de secundaria donde era necesario. La siguiente en intervenir ha sido Raquel González, madre y empresaria por propia definición, cuya trayectoria en el mundo profesional la amerita para desarrollar una labor como representante de los ceutíes a su juicio, conociendo las necesidades y los problemas reales de la ciudad. Lo que aporta a mi tierra, mi experiencia profesional. Trabajo en una empresa desde hace varios años. Conozco la realidad empresarial de Ceuta y las dificultades a las que tenemos que hacer frente día a día. Mi experiencia personal, como madre y como mujer, de la cual me siento muy orgullosa. Conciliando trabajo, familia y ahora también la política. La candidata al Senado, Tamara Guerrero, ha sido la última en presentarse. Ha hablado también del cambio necesario que juzga para Ceuta y de su compromiso para defender las necesidades de la ciudad en el Congreso, donde desde hace mucho ha señalado que se ha silenciado su voz. Hacer las cosas mejor. ¿Cómo? Participando de este proyecto. Nuestro proyecto, el proyecto de nuestra ciudad, el que voy a afrontar con mucha ilusión y que, por supuesto, supone una oportunidad para que juntos participemos en la mejora de nuestra ciudad. Una apuesta de los naranja para los comicios del 28 de abril con el objetivo del cambio, tras una larga tendencia de representantes del Partido Popular. Manuel Huertas, perito de la empresa Lazarus, ha logrado acceder a los datos contenidos tanto en el iPad como en el teléfono móvil de Antonio López, ex viceconsejero de Vivienda y gerente de la empresa hasta 2015. La prueba, solicitada de parte por el abogado de López, José María Calero, se ha desarrollado en la mañana de este lunes. Según ha podido saber Ceuta Televisión de fuentes cercanas a López, se trata de la prueba que el Cuerpo Nacional de Policía dijo en su día no poder realizar al encontrarse ambos dispositivos bloqueados. Precisamente, los investigadores de la Brigada Tecnológica del Cuerpo Nacional de Policía disponen desde este lunes de una copia con la información contenida. Quedan por aclarar 2 cuestiones en torno a ambos dispositivos. La primera de ellas, la fecha en que comenzó a almacenarse información en los 2 casos, ya que en teoría dejaron de usarse el 14 de febrero de 2017, momento en que López era detenido. La segunda, la más importante, es saber si los datos almacenados son de carácter estrictamente personales del ex alto cargo del gobierno de la ciudad o si por el contrario contienen información sensible de cara al caso en cuestión. El movimiento Jusapol pasa al plano sindical, organizado en 2 ramas, Jupol para la Policía Nacional y Jucil para el Instituto Armado. El secretario general del primero, Chema García, ha presentado en Ceuta su central de cara a las elecciones sindicales que se celebrarán previsiblemente a lo largo de este trimestre. Unos comicios que esperan ratifiquen una amplísima mayoría para Jupol, que según su máximo dirigente parte del 51% de votos. Jupol a día de hoy es el sindicato mayoritario en Policía Nacional y bueno, vamos a optar a pasar del 51%. Nuestra idea es sacar entre 8 y 10 vocales al Consejo de la Policía. Ahora mismo en las otras elecciones eran 16, parece ser que igual es muy probable que lo bajen a 15. García ha hablado con sus compañeros sobre aspectos tales como la falta de medios tanto en la frontera como en el resto de la ciudad autónoma, especialmente en lo concerniente a personal. Y bueno, los compañeros están viendo un poquito la problemática que tenemos respecto a la entrada masiva de gente
la zona de Marruecos y, bueno, un poquitín la problemática de la escasez de personal que tenemos y, bueno, en las diferentes problemáticas que tenemos diariamente en la policía. Por otra parte, aclaró que Jupol nace al hilo de la plataforma Jusopol y tras que ninguno de los últimos dos ministros de Interior, Juan Ignacio Zoido y Fernando Grande Marlaska, quisiera reconocer a la plataforma como interlocutor. Aclara, eso sí, que no va a haber separación entre Guardia Civil y Policía, al menos en este ámbito, cuyos agentes se unen, dicen, por primera vez en la historia. La verdad es que hubo muchos acuerdos firmados entre los sindicatos representativos tradicionales, como tú dices, ¿no? Representativos, hubo un montón de firmas y que nunca se llevaron a nada. Entonces sí es verdad que Jusapol se creó por una desidia, ¿no? Un abandono por parte de esos sindicatos representativos y asociaciones representativas de Guardia Civil, es por lo que nos hemos unido, hemos salido, esto digamos que surge con tres compañeros, tres policías nacionales de Palencia, donde ven que la desidia es ya desde hace muchísimos años y que hay que cambiarlo. Las máquinas han comenzado la tarea de asfaltar la Gran Vía este martes 2 de mayo. Una buena noticia tanto para los comerciantes como para los vecinos de la zona y los ciudadanos en general, ya que el asfaltado supone que dentro de poco se podrá abrir la céntrica vía al tráfico. Con la cercanía de la Semana Santa se mantenía la incertidumbre sobre si la Gran Vía podría ser usada, como estaba previsto, como carrera oficial para las procesiones de las cofradías y hermandades. Una incertidumbre que parece despejarse con la evolución de los trabajos hasta la etapa actual. La obra de remodelación de la Gran Vía ha estado repleta de polémicas, siendo una de ellas los plazos para su conclusión, prevista inicialmente para antes de Navidades, un final que parece vislumbrarse más cerca con el asfaltado que ha empezado este martes. Cosidó ha señalado su satisfacción porque la candidatura de Proceuta incluya a Fátima Mohamed dos Santos, con quien ya ha trabajado en el Senado, o la de Guillermo Martínez, con quien se ha relacionado estrechamente estos últimos años. Ha sido portavoz de Hacienda y sobre todo ha sido un senador que ha defendido a Ceuta por encima de todas las cosas, ¿no? Son muchas las iniciativas, yo diría que cientos las iniciativas que la ha encauzado en esta legislatura en cuestiones tan importantes como el tema del reforzamiento de la frontera en Ceuta, que es una preocupación máxima, el tema de la inmigración, especialmente el tema de los menas. El Popular ha reclamado más medios y mayor diálogo con Marruecos para evitar la vulnerabilidad de la frontera, que ha provocado situaciones como la entrada masiva y violenta del pasado verano o el aumento de los MENA en la ciudad. Veíamos las cifras, se había multiplicado por más de 4 el número de menores no acompañados que habían llegado, que habían ingresado en el centro que tiene la ciudad de Ceuta para estos menores, y en estos momentos el grado de ocupación de este centro pues sigue siendo muy alto y es un flujo que no cesa, ¿no? Realmente lo que eso demuestra es que tenemos una vulnerabilidad en nuestras fronteras porque siguen llegando menores, y lo que demuestra también es que la cooperación con Marruecos tenemos que mejorarla para dar realmente una solución efectiva a esta cuestión que preocupa no solamente aquí en Ceuta, sino que preocupa en España. Una falta de medios humanos de la que ha culpado a la herencia del gobierno Zapatero como principal causante de que durante el periodo del gobierno de Rajoy no haya incrementado los efectivos de la policía y la Guardia Civil. Tuvimos que hacer frente a una situación de quiebra del país. Es decir, este país en el año 2011 era un país al borde del rescate por la Unión Europea, y eso hizo que las convocatorias de oferta de empleo público que heredamos de los gobiernos de Zapatero en sus últimos años y las que tuvimos nosotros en los primeros años, pues fueran muy reducidas, y eso pues tenía indudablemente consecuencias. A juicio de Cosidó, las concertinas no solucionan nada y ha insistido en la necesidad de incrementar los medios técnicos y humanos para asegurar la correcta defensa de la frontera. Las concertinas las puso un gobierno socialista. Las concertinas en sí no son ninguna solución. Lo que tenemos que tener es una frontera con los medios técnicos y sobre todo, y para mí es lo decisivo, los medios humanos necesarios para poder garantizar la seguridad, porque cuando hablamos de la frontera de Ceuta estamos hablando del control de la inmigración irregular, pero estamos hablando de la seguridad de Ceuta y estamos hablando de la seguridad de España. Cosidó ha manifestado que a pesar de la falta de medios durante el gobierno de Rajoy, la seguridad de Ceuta y Melilla siempre fue una prioridad. Cosidó ha señalado su satisfacción porque la candidatura de Proceuta incluya a Fátima Mohamed dos Santos, con quien ya ha trabajado en el Senado, o la de Guillermo Martínez, con quien se ha relacionado estrechamente estos últimos años. Ha sido portavoz de Hacienda y sobre todo ha sido un senador que ha defendido a Ceuta por encima de todas las cosas, ¿no? Son muchas las iniciativas, yo diría que cientos las iniciativas que la ha encauzado en esta legislatura en cuestiones tan importantes como
el tema del reforzamiento de la frontera en Ceuta, que es una preocupación máxima, el tema de la inmigración, especialmente el tema de los menas. El Popular ha reclamado más medios y mayor diálogo con Marruecos para evitar la vulnerabilidad de la frontera, que ha provocado situaciones como la entrada masiva y violenta del pasado verano o el aumento de los MENA en la ciudad. Veíamos las cifras, había multiplicado por más de 4 el número de menores no acompañados que habían llegado, que habían ingresado en el centro que tiene la ciudad de Ceuta para estos menores, y en estos momentos el grado de ocupación de este centro pues sigue siendo muy alto y es un flujo que no cesa, ¿no? Realmente lo que eso demuestra es que tenemos una vulnerabilidad en nuestras fronteras porque siguen llegando menores, y lo que demuestra también es que la cooperación con Marruecos tenemos que mejorarla para dar realmente una solución efectiva a esta cuestión que preocupa no solamente aquí en Ceuta, sino que preocupa en España. Una falta de medios humanos de la que ha culpado a la herencia del gobierno Zapatero como principal causante de que durante el periodo del gobierno de Rajoy no haya incrementado los efectivos de la policía y la Guardia Civil. Tuvimos que hacer frente a una situación de quiebra del país. Es decir, este país en el año 2011 era un país al borde del rescate por la Unión Europea, y eso hizo que las convocatorias de oferta de empleo público que heredamos de los gobiernos de Zapatero en sus últimos años y las que tuvimos nosotros en los primeros años, pues fueran muy reducidas, y eso pues tenía indudablemente consecuencias. A juicio de Cosidó, las concertinas no solucionan nada y ha insistido en la necesidad de incrementar los medios técnicos y humanos para asegurar la correcta defensa de la frontera. Las concertinas las puso un gobierno socialista. Las concertinas en sí no son ninguna solución. Lo que tenemos que tener es una frontera con los medios técnicos y, sobre todo, y para mí es lo decisivo, los medios humanos necesarios para poder garantizar la seguridad, porque cuando hablamos de la frontera de Ceuta estamos hablando del control de la inmigración irregular, pero estamos hablando de la seguridad de Ceuta y estamos hablando de la seguridad de España. Cosidó ha manifestado que a pesar de la falta de medios durante el gobierno de Rajoy, la seguridad de Ceuta y Melilla siempre fue una prioridad. La coincidencia entre Caballas, Movimiento por la Dignidad y Ciudadanía y Ciudadanos no suele ser lo habitual, sobre todo entre la coalición y los dos últimos partidos, pero en la mañana de este miércoles sus portavoces no solo han coincidido en el fondo, sino incluso en las formas. Lo han hecho para referirse a la indemnización de algo más de 63.000 euros a los que la ciudad tendrá que hacer frente por despido improcedente del expresidente Jesús Fortes al frente de la Fundación Ceuta 2015. Tanto Mohamed Ali como Fátima Ahmed y Javier Vargas han usado incluso expresiones similares como vergüenza ajena o condena a todos los ceutíes. Entrando en matices, Ali pide al Partido Popular un gesto de honradez y que se abone la indemnización con fondos del PP. Ahmed hace hincapié en que la sentencia deja a las claras las limitaciones competenciales de la ciudad, y Vargas tira de sarcasmo para referirse al enfrentamiento, según él, entre un presidente de la ciudad y del PP y otro que ocupó los mismos cargos. Se pagaban anualmente más de 80.000 euros a esa fundación, y ahora, después de echar de malas maneras a una persona también del Partido Popular, pues nos cuesta a todos los ceutíes 63.000 euros, ¿no? Nosotros desde Caballas lo que decimos al Partido Popular es que lo pague de su bolsillo, que los ciudadanos de Ceuta no merecen que se gaste el dinero público, el dinero de todos, por los caprichos del PP. Que no se puede adaptar o recoger una norma nacional para adaptarla, como digo, valga la redundancia, a medida, ni a gusto, en este caso del que contrata ni del contratado. Por lo tanto, se les emplaza, se les obliga a pagar esa indemnización superior a los 60.000 euros, que, como digo, no sale, que es lo que debería, por responsabilidad, salir de los bolsillos de quienes le nombraron. Que un expresidente de la ciudad de Ceuta pleitee con el presidente de la ciudad de Ceuta por un puesto en el que este último le ha nombrado, evidentemente de una forma graciosa, con una fundación que hay que recordar que no sirvió absolutamente para nada, y que terminen discutiendo si se trata de un despido procedente o improcedente, para que al final seamos los ciudadanos de Ceuta quienes terminemos siendo condenados. Ya digo, es una situación esperpéntica. Los delegados que forman el Comité de Empresa del Sector de Limpieza Pública Viaria han votado y aprobado por unanimidad el comienzo de la convocatoria de huelga indefinida el día 22 de abril, una huelga que empezaría el día 21 a las 12:00. Nosotros, desde la última comunicación que hicimos a través de los medios de comunicación, la empresa hasta el momento no se ha puesto en contacto con en ningún momento con nosotros, lo cual, bueno, pues nos vemos obligados a seguir con el paso que demos hacia adelante.
lo que es la formalización de la huelga del convenio colectivo de limpieza, que se iniciaría, en este caso, lo hemos solicitado al día 22, ¿de acuerdo?, de abril, a las 00. Sería, digamos, el domingo por la noche. Han señalado que la decisión se ha tomado al ver que no hay ningún interés por parte de nadie en sentarse y negociar y que nadie se ha puesto en contacto con ellos desde la última reunión. Nosotros desde aquí, aprovechando, queremos decir que estamos dispuestos a cualquier momento de negociación, que no entendemos el porqué esa negatividad por parte de la empresa y, bueno, nosotros siempre estamos dispuestos a negociar. Nuestra puerta siempre está abierta. Esperamos de que nos llame. El presidente del comité de empresa, Francisco Mur, ha señalado que su voluntad siempre ha estado en negociar y que lo han intentado sin comprender las razones por las que los representantes de la empresa han mantenido la puerta cerrada. De hecho, lo hemos intentado. Lo que pasa es que ellos siguen con su filosofía como la anterior, de negatividad totalmente. Y bueno, ya te digo, no sé si es que depende de la empresa o depende de lo que es el posible cambio político, no sé a qué se debe, pero bueno, están muy pasivos, están en una situación muy pasiva y no quieren negociar ahora mismo nada. Si la situación no cambia, el domingo 21 de abril a las 12 de la noche está declarada la huelga indefinida del servicio de limpieza. José Torrado, presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta hasta mayo del pasado año, y César López Ansorena, director de este organismo, comparecieron en la mañana del martes ante el juzgado número 1 de la ciudad autónoma para prestar declaración en el caso de los chalés remodelados en terreno portuario. La denuncia la presentó el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía al entender que pudieran existir indicios de delitos de prevaricación, administración desleal y malversación de caudales públicos, puesto que, por un lado, es la misma empresa quien ejecuta todos los trabajos a pesar de superar el límite legal establecido para los contratos menores de 50.000 euros y porque estamos hablando de lo que acabó siendo básicamente la construcción de un nuevo chalet cuyo importe de 155.075,65 euros excede considerablemente a la cantidad fijada de la ley para los contratos menores. Eso lo decía el partido en un comunicado a primera hora de la mañana de este miércoles. Minutos después compareció la portavoz del MDC, Fátima Ahmed, para confirmar que ambos se negaron a responder a sus preguntas y solo contestaron a las de sus letrados. Pues una vez en la toma de declaración propiamente a los investigados, ambos se negaron, tomaron la decisión, entiendo que por asesoramiento jurídico de sus representantes, que no contestasen a ninguna de las preguntas que les pudiésemos realizar por parte del MDC. Por lo tanto, solamente dieron respuestas a las cuestiones planteadas por sus propios letrados y por el juez instructor de la causa. La diputada admite que aún quedan muchos testificales en un proceso que desde el punto de vista judicial está en fase inicial. Se nos han quedado muchas cuestiones en el tintero que estamos estudiando la vía legal para plantear las mismas, pero aún quedan declaraciones testificales por recabar y creo que aún queda bastante procedimiento. Por lo tanto, a nosotros de las declaraciones que ellos realizaron ayer no se nos arroja ninguna manifestación expresa en torno a las dudas que planteábamos inicialmente en nuestro escrito de denuncia. Por último, el MDC volvió a lamentar su ausencia del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria y su portavoz desveló que la información la han obtenido a través del portal de transparencia.